hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de los Proverbios. Vamos a ir al capítulo 27, versículos 5 y 6. El tema que vamos a estudiar esta noche lo titulé: Recibe con gozo la reprensión de tu amigo. Repito, recibe con gozo la reprensión de tu amigo. ¿Sí? No haciendo a un lado la reprensión que nos da el Señor, es muy importante. Pero yo creo que también nuestro amigo, nuestro ser querido, la persona que está más cercana a nosotros, sin duda ve algo mal en nosotros y es muy importante escucharlo cuando tiene algo que reprendernos. Proverbios 27, verso 5, dice la palabra de Dios: Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. Este mismo texto en la traducción lenguaje actual dice: Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen amigos? Yo creo que todos. Alguien está cercano a nosotros. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta cuando te corrige en algo malo que vio en ti? ¿A cuántos les gusta? Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Fíjese, una de las grandes características de que tienes amistades sinceras, amistades que son fieles y que de verdad te aman, es que su comunicación es clara, es honesta. No se limitan a corregirte cuando ven algo mal en ti. Hay quienes no tienen ningún problema en decirle a su compañero lo que ve mal en ellos, aunque hay maneras de hacerlo. Siempre debemos de hacerlo con humildad, con amor, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero a otros quizás les da vergüenza y no se atreven a corregir porque muchas veces le tienen temor a su amigo, tienen temor a que lo rechacen. Pero ese texto dice: quien te ama, cuando te ve mal, te va a corregir. Y quien no te ama, pues no te va a decir nada. Básicamente esto enseña este proverbio. En la vida siempre encontraremos cosas que son buenas, pero siempre habrá mejores que otras. Siempre habrá mejores opciones en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, este texto que acabamos de leer afirma que la reprensión manifiesta es mejor. Es mucho mejor que el amor oculto. En otras palabras, lo que vamos a hablar es sobre la corrección en nuestras amistades, en asuntos de la iglesia, en asuntos familiares. A lo largo de esta serie sobre el libro de los Proverbios, la reprensión se manifiesta como una forma buena y valiosa de instruirnos. Aquellos que responden correctamente a la reprensión, sin duda van por el camino correcto. Pero quien pasa por alto la reprensión, quien la menosprecia, pues esto lo hace errar. En Proverbios capítulo 10, verso 17, la Escritura dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra, o se pierde, o peca. Eso significa que tú y yo debemos prestar mucha atención cuando alguien nos reprende. Debemos tú y yo valorarla, debemos obedecer los consejos y la disciplina, sobre todo la que viene de parte de Dios. Y Dios habla a través de los líderes, de los pastores. Dios también habla e instruye por medio de nuestros padres, aquellos que están bajo la tutela de sus padres terrenales.
Todos aquellos que reciben la instrucción se mantienen por un sendero correcto, un sendero que los conduce hacia la vida. Y en esta vida pues se encuentran plenitud. Y en esta vida se encuentra la sabiduría. Cuando tú y yo recibimos y hacemos conforme al consejo. Pero quien desecha la reprensión, o quien ignora la reprensión, o quien rechaza la corrección, la amonestación o el castigo, sencillamente se desvía y va por un camino que no es el camino de la verdad. Por eso el texto dice, yerra o se extravía. Al rechazar la guía, una persona se equivoca, toma decisiones erróneas y termina en un camino del error, un camino donde eventualmente lo va a llevar hacia la destrucción, porque el fin es muerte. En otra traducción, en la traducción lenguaje actual dice, una persona a quien rechaza la reprensión no va a llegar muy lejos. ¿Cuántos quieren llegar lejos en los caminos del Señor? Pues es necesario recibir la reprensión independientemente de dónde venga. Amén. Nuestro texto habla de reprensión abierta y esto habla de una corrección directa, una corrección franca de los errores de otra persona sin reserva o sin secretos. La reprensión abierta implica hablar claro, decir las cosas como son, sin reservas, de alguna manera mostrando la desaprobación por algo que está mal. Es cuando tú y yo buscamos la corrección, buscamos corregir a nuestro amigo con el fin de que cambie su mal comportamiento. Sin duda, tal reprensión puede doler al principio, pero esta reprensión saludable, auténtica, pues es una muestra de amor verdadero, porque la está manifestando a alguien que te aprecia, alguien que verdaderamente se preocupa por ti. Y voy a desarrollar este mensaje con dos caminos a seguir. El primero es el camino de la indiferencia. Es ese estado en el que se encuentra la persona donde está despreocupado o desinteresado por cómo se encuentran los demás. Es decir, no le importa tanto si a alguien le va mal o le va bien. En su corazón dice, yo estoy bien, pero me desintereso por los demás. No me interesa cómo están las otras personas. A eso se refiere también la frase amor oculto o amor secreto. Y eso se refiere a un amor que es incomprensible, un amor invisible, un amor cerrado, un amor que ignora la necesidad de su amigo, un amor que es retraído, un amor así que ni siquiera se molesta en contestarle a un amigo o mostrarle sus defectos, incluso en una conversación desagradable y disciplinaria, pues se prefiere ser indiferente, se prefiere tener una actitud apática. Y cuando vemos una actitud apática, pues sin duda a ese amigo no le preocupas, no le interesas, no se preocupa por tu bienestar. ¿Cuántos tienen amigos así? Sin duda, hace falta valor y amor. El amor debe de ser genuino. Para poder hablar sin rodeos a un amigo se necesita la corrección, pero se debe de aplicar con amor. Cuando se trata de amor, muchas veces entendemos que se habla o entendemos o creemos que es solo dar cariño.
es solo dar afecto o palabras bonitas. Pero cuando se trata de corrección, podemos concluir, fíjese, que no es suficiente el cariño. Se necesita un poco más, quizás ponernos serios para confrontar a la persona y decir cosas que necesita cambiar y mejorar. Fíjese, nosotros comúnmente, yo y mi esposa, a veces cuando nos toca exhortar a algún hermano, llamarle la atención respecto a algo que está fallando o que vemos mal en él, primero le decimos lo especial y los valiosos que son para Dios y también para nosotros. Son muy valiosos para Dios y también para nosotros. Pero después tenemos que señalar su error. Tenemos que decirle, pues, la cruda realidad en la que se encuentra y las consecuencias si esta persona no cambia de rumbo su vida. ¿Sí? Eso hace un cambio en la corrección. Cuando el ingrediente va de por medio, la estima y el amor y la preocupación que existe por cada una de las ovejas. El segundo camino es el camino de la corrección. Tú y yo decidimos por dónde andamos, si por el camino de la indiferencia o por el camino de la corrección. Y este camino es donde nos interesamos por los demás, donde queremos que la gente mejore, donde nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás? ¿Qué puedo hacer para que él cambie y abandone su pecado y mejore su vida? Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros, cuando vemos a una persona mal, y si es un ser querido o nuestro mejor amigo, lo primero que debemos hacer es orar al Señor y pedirle, Señor, dame sabiduría para poder saber cómo ayudar a nuestro hermano. ¿Cuántos quieren ayudar a su hermano cuando lo ven mal? ¿Cuántos se interesan por su hermano? Es necesario orar al Señor pidiendo sabiduría. A eso se refiere con la frase heridas fieles. Cuando hablamos de heridas, siempre se nos viene a la cabeza cuando alguien nos ha hecho daño o nos ha lastimado y nos causa dolor. La herida sin duda causa incomodidad. Muchas veces cuando un doctor, un médico tiene que interferir para tratar con un órgano que está mal, ¿qué es lo primero que hace? ¿Sí está aquí? ¿Qué es lo primero que hace? Hace una herida. Tiene que cortar, ¿sí? Para poder tratar y llegar al órgano. ¿Cuántos de ustedes les gustan las inyecciones? A nadie, ¿verdad? Pero cuando el doctor muchas veces te receta inyecciones, ¿con qué fin lo hace? Al momento provoca la herida y duele. Pero esta inyección que llega hasta el músculo, que se propaga por todas las venas, tiene el fin de tratar el problema de manera más eficaz y más rápida. Pero sin duda la herida duele. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de la corrección? Porque la corrección pues también incomoda, también provoca una herida. Y cuando se corrige, pues ahí es incómodo el momento. No es nada agradable, pero sin duda trae un buen fruto. Puede ser doloroso, pero sirve para corregir el camino. Para esto es la corrección. Cuando los que nos aman nos corrigen, sus incomodidades y heridas son buenas para nosotros. Por lo tanto, escuche bien, no debemos menospreciarlas. Pregunto, ¿hay cerca de ti gente que se toma el tiempo para corregirte? Reflexiona un poco en este tema.
Hay gente cerca que se toma el tiempo para corregirte. Gente que se acerca y te dice, mira, yo veo que en esto estás mal. Deberías corregir. Sería bueno que prestaras más atención y cambiaras. Miren, hermanos, todo ese tipo de personas que se toman el tiempo para reprendernos, para redarguirnos en algo, escuchen bien, ese tipo de personas hay que tenerlas en alta estima. Amén. A ese tipo de personas, ¿qué debemos hacer? Tenerlas en alta estima. Porque si de lo contrario, nadie se acerca a ti y no te llama la atención, ni te corrige, algo anda mal en tu vida. Tienes que analizar si hay un problema, si eres de pocos amigos, si los has desechado a todos. Necesitas evaluar y preguntarte qué está pasando. Porque algo anda mal en tu entorno. Resulta que tus amigos no son verdaderos amigos, porque nada más te dan amor oculto. ¿Sí? Es muy necesario tener este tipo de personas. Todos necesitamos de este tipo de personas. Pregunto, ¿qué quiere Dios que hagamos en cuanto a este tema de la corrección? Principalmente, Dios quiere que nos tratemos amablemente, con mucho afecto y con mucho respeto. Así anótelo. Dios quiere que nos tratemos amablemente, con mucho afecto y con mucho respeto, con mucho cariño. Que seamos muy comprensivos los unos con los otros. El plan de Dios es que este amor nos motive, nos lleve a la corrección mutua, para que corrijamos de nuestras vidas lo deficiente, nuestras fallas. ¿Cuántos sabían que Dios utiliza la corrección entre nosotros para darnos crecimiento? Hay cosas que percibe nuestro amigo o nuestro hermano que tú y yo no logramos percibir. Yo no sé a cuántos les ha pasado esto, hermanos. Por esto es muy importante, repito, tener este tipo de amigos que se toman el tiempo para llamarte la atención en algo que anda mal en ti. Pero otra pregunta nos surge. ¿Por qué no tenemos éxito cuando aplicamos la corrección? ¿Por qué cuando aplicamos y corregimos a nuestro hermano, por qué muchas veces no nos quiere escuchar, ni vemos el fruto deseado? Y viene otra pregunta. ¿Por qué en ocasiones la corrección que damos no es bien recibida? No da el fruto que esperamos. Quizás podemos pensar porque la persona no te entendió, o si lo hizo, pero no quiso cambiar, o no la recibió por la manera en cómo lo hiciste. Mire, es muy interesante que tú y yo aprendamos cómo aplicar la corrección, amén. Número 1, voy a mencionar algunas razones por las cuales la corrección no da fruto. Número 1, por desconocer las Escrituras. Como cristianos, deberíamos estar ocupados en conocer la palabra de Dios, todos. Porque sin la palabra de Dios va a ser muy imposible corregir a las personas de manera correcta. Es decir, conforme a la manera que Dios quiere que lo hagamos.
Porque si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos los principios bíblicos, pues nos va a faltar sabiduría. Inclusive muchos corrigen, pero no tienen una convicción personal firme en Dios en sus vidas. Inclusive podemos hasta desconocer cuál es la voluntad de Dios. Si desconocemos cuál es la voluntad de Dios para la vida de tu hermano, entonces, ¿cómo vas a poder guiarlo en el camino correcto? ¿Cómo sabrás qué es lo que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios para su vida? Número 2, puede que nuestras propias creencias puedan salir a flote. Es decir, cosas que hemos venido arrastrando del mundo, cosas que nos enseñaron desde que éramos pequeños, cosas que están basadas más en la vida, en nuestra experiencia, más que en la voluntad y la palabra de Dios. Puede que tu corrección la estás basando en fuentes mundanas y no bíblicas. Comúnmente, ¿cómo se corrige el mundo? ¿Cómo? ¿Usted ha escuchado las charlas de las mujeres? Una mujer quizás está sufriendo porque su marido es indiferente, porque no la trata bien, y está platicando con su amiga y le dice, es que mi marido me hace esto, me hace lo otro, es indiferente. ¿Y cuál es el consejo mundano que le da a su amiga? Pues bótalo, abandónalo, sepárate. Y pregunto, ¿esta es la voluntad de Dios? Quizás el marido que su esposa viceversa no la trata bien, no le atiende, no le da de comer a tiempo, y el marido está charlando con sus compadres y su compadre le dice, mira, si tú quieres que tu esposa se te sujete, déjala de comer 3 días, no le des el chivo y vas a ver cómo se te va a poner ahí al pendiente. ¿Esa es la voluntad de Dios, hermanos? Pero sin embargo así corrige el mundo. ¿Qué hacen las jovencitas cuando le dicen a su compañera, oye, fíjate que me gusta Carlitos? Oh, es que está bien guapo. Y su amiga, ¿cuál es el consejo que te dan? ¿Qué te dice? Pues anda, acércate y dile. Es más, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que los presente? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Tú y yo debemos ser muy cuidadosos en la manera en cómo estamos corrigiendo a nuestros hermanos. No debemos hacerlo conforme piensa el mundo, sino debemos conocer y debemos de encargarnos muy bien de conocer cuál es la voluntad de Dios para aplicar la corrección de manera correcta. Otra razón por la cual no funciona la corrección es por el temor que le tenemos a las personas. Por ese temor. Todos, sin duda, tenemos temor a algo. Y para algunos les da temor corregir a la persona que tienen que corregir, que ven mal algo en su vida. Quizás porque se trata de un líder o de un hermano que ya lleva 30 años en la congregación. O quizás porque la persona que ves mal se trata de tu patrón o tu jefe. Y tú dices, no, ¿cómo me voy a acercar a mi patrón? ¿Cómo lo voy a corregir? Me va a chispar. El temor siempre va a impedir que tú te acerques y corrijas para que lo puedas ayudar y crecer, que madure. Pero cuando se trata de una persona que tiene grande influencia, dices, no.
¿Saben, hermano? Nosotros necesitamos cambiar un poco nuestro chip. Y no debemos tener temor en corregir al acercarnos con una persona que tiene gran influencia. No debemos tener temor porque, ¿saben? Dios nos puede usar para llegar a esa persona. Si lo hacemos de manera correcta, ¿sí? Si ves algo mal en tu patrón, pídele sabiduría a Dios y ve, confróntalo, corrígelo. Necesitamos vencer todos esos temores si queremos verdaderamente ayudar a las otras personas. Otra razón por la cual no es bien recibida la corrección es porque se puede llegar a malentender la corrección. A veces creemos que la corrección se trata de castigar, de señalar, de dañar a la persona. Y muchas veces nos creemos jueces y tomamos la actitud de un juez que lo único que hace es cortar cabezas. Quizás muchos pueden llegar a la congregación y solamente, ahí está el hermano, y le voy a decir sus verdades. A ver, hermano, ¿por qué no viene los días jueves? Y luego le digo, a ver, hermano, ¿por qué ya tiene mucho tiempo? A ver, no, y ahí está el líder, y ahí está el servidor, ¿no? Y nada más andan buscando a quién. Muchas veces nuestra corrección puede ser malintencionada. No buscamos que nuestro hermano mejore, solo buscamos dañarlo, herirlo. Pero ¿cuántos saben que ninguno de nosotros estamos autorizados de parte de Dios para castigar, para regañar o para ofender a nadie? No estamos, hermanos, autorizados de parte de Dios para hacerlo. Al contrario, tú y yo estamos para ayudar a crecer, para que la persona madure y cambie. Otra razón del por qué no es bien recibida la corrección es porque muchas veces la gente se nos esconde o salen huyendo. Quizás quieres comentarle algo sano a la persona para su crecimiento, pero se dan la vuelta, se esconden. Miren, cuando una persona aplica la corrección malintencionada para dañar, solamente para herir, pues obviamente las ovejas se le van a esconder, tus amistades se le van a esconder, van a huir de ti. ¿Quién soporta, pues, una corrección malintencionada cuando lo único que quiere es dañarte y herirte? Por eso muchos se esconden, muchos se dan la vuelta. Y quizás la manera en la que estamos aplicando corrección o la fama que tenemos de corregir a otros, eso ha impedido que nuestros mejores amigos nos den la vuelta y se marchen. En sexto lugar, hablar mucho cuando corregimos. Eso no ayuda tampoco. Eso es común y se da en el hogar. Muchas veces el padre se sienta a uno de sus hijos y le dice, a ver, hijo, está pasando esto y esto contigo. Mira, así, así, así. Y ya tienes 2 horas hablando con el niño que tiene 5 añitos. Pues, ¿qué va a hacer el niño? Se va a exasperar. A veces también la mujer, la esposa quiere corregir algo que ve mal en su marido. Y ya está todo el día hablándole, y luego termina diciéndole la frase, es que tú nunca me escuchas. Bueno, a veces solo basta hacer una oración, una palabra suave, acompañarlo con un versículo bíblico,
Y Dios habla, Dios trata. Pero la corrección, cuando hablamos demasiado, eso no ayuda. Número 7, otra razón por la cual no es bien recibida la corrección es porque corregimos enojados. Lo hacemos enojados. Cuando vemos que alguien falla, nuestra reacción es de enojo. Y eso no ayuda en nada, porque el enojo es un fruto de la carne, está asociado con la carne. Contrario a lo que la Biblia enseña, que tú y yo debemos ser en todo tiempo espirituales. Entonces, el enojo no ayuda. Cuando corregimos a alguien y lo hacemos con enojo, la persona rápidamente va a cerrar su corazón y no nos va a oír. Se bloquea ahí la relación. También no se recibe la corrección porque utilizamos palabras humillantes o poco comprensivas. A veces, ¿y cuántos reconocen que no tenemos las palabras correctas y que no tenemos el cuidado al medir nuestras palabras y hablamos de manera imprudente? ¿Usted conoce gente así que habla de manera imprudente? Yo me acuerdo mucho de un pastor que él no se limitaba en decirle a los hermanos las cosas como son y lo acompañaba con una carcajada. Él sí decía, no, es que pues no, nunca vienes. No, pues nunca te acercas a la iglesia. Palabras imprudentes, que lo único que te está diciendo es señalarte. Lo peor es cuando lo hacemos en público. Eso no ayuda en nada. Eso es humillarlos. Muchas veces nosotros como padres también no corregimos de manera correcta a nuestros hijos. Y les decimos palabras muy imprudentes que dañan su corazón. Inclusive los comparamos. No, si fuera tu hermana o si fuera tu hermano, eso, hermano, es humillar. ¿Cuántos saben que las comparaciones no son sanas, no son buenas? Jamás debemos comparar a un hermano con otro, jamás, con un amigo con otro. No es que si fueras como él. La Escritura nos dice que cuando tú veas algo malo en la vida de tu hermano, primero debes de hablar directamente con él. En Mateo capítulo 18, verso 15, se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Aplica este tipo de corrección en base a todo lo que hemos ya estudiado, con amor, con misericordia, lo vamos a ver más adelante. Luego dice, si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. La relación se va a restablecer. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. La idea aquí es que tú señales primero a tu hermano frente a frente y le hagas ver ese daño que te ha hecho, ¿sí? Si no te escucha el hermano, bueno, debes tomar dos testigos para que los dos testigos precisamente atestiguen la actitud que está tomando tu hermano de rebeldía, de rechazo, ¿sí? Pero todos estos pasos, hermanos, tienen un fin, tienen un propósito. Dice más adelante, si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es para que la relación
y la amistad no se rompa, sino se fortalezca. Pero otra de las razones por las cuales es rechazada la corrección, y es ahí cuando ya no podemos hacer más, es cuando hay orgullo de por medio. No sé si a ustedes les ha tocado ver cuando aplicamos la corrección, inmediatamente la persona comienza a justificarse. Comienza a poner otra actitud y en su rostro se ve como que, no, yo no tengo la culpa, yo no. Y se ponen rápido a la defensiva. Muchas veces la esposa no recibe nada de su esposo y le dice, es que tú no me tienes nada que decir. No. ¿Sabe? Ahí hay una actitud de orgullo. Tú y yo deberíamos darle gracias a Dios que tenemos a alguien cerca en casa cuando nos corrige. ¿Cuántos sabían que como padres a veces los hijos tienen una palabra, un consejo para darnos? Pero si no los escuchamos, si nos enfurecemos, si decimos, no, ¿tú qué me tienes que decir? Yo tengo 50 años en esta vida, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué está manifestando el papá? Orgullo. Mire, esto lo digo con mucho respeto y mucho cariño. Yo recuerdo, hace muchos años entramos mi papá y yo a una empresa donde pues nos pintaban el cielo y las estrellas. Todo el mundo quería formar parte de esa empresa y nos dieron la oportunidad. A todos nos hicieron una prueba de admisión. Y yo recuerdo que mi papá no pasó la prueba y cada rato le regresaban el trabajo y yo veía a mi papá sufriendo y pues yo dije, no quiero que lo voten, yo quiero ayudarlo. Entonces me acerqué y le dije, mira papá, hágalo así, mire. Y yo vi su actitud, se enojó conmigo. Y yo le dije, mire, hágalo así, vamos a hacerlo de nuevo. Y él estaba así bien enojado. Es que nada más me dijeron, me gritó, nada más me dijeron que hiciera eso y ya. Digo, no, papá, si lo hace se lo van a volver a corregir. Entonces mi papá, está bien, y comenzó a hacerlo como yo le dije. Le hablamos a la persona que estaba revisando y ya quedó bien, ya. Pues para mi sorpresa, en una ocasión mi papá estando en una junta, yo les dije a los hermanos, les di un consejo, que casi nunca me escuchaban. Y les di un consejo y mi papá lo escuchó. Y él dijo, no, mi hijo tiene razón. Para mi sorpresa, él les dijo, no, hace tiempo pasó esto en la empresa y el Señor me mostró que debía de quitar mi orgullo y debía de recibir y estar más atento cuando alguien me corrige. A mí me sorprendió porque esto cambió mucho nuestra relación, hermanos. Mi papá hasta la fecha es muy humilde y muy sencillo para recibir la instrucción. Él siempre que me acerco y le digo algo, siempre lo recibe, hermanos. Siempre. Cambió ahí la situación. No tanto con mi mamá sí ya. Pero muchas veces nuestras relaciones pueden cambiar de un momento a otro cuando quitamos el orgullo, hermanos. Cuando decimos, no, ¿qué tiene que enseñarme a mí? Fíjese, a mí se me han acercado hermanos de la congregación y me dicen, no, tiene 10 años en el evangelio. ¿Qué me va a enseñar a mí que yo ya llevo 40? Bueno, yo nada más le digo, Señor, trata con su orgullo. En Salmo 141, verso 5, vea lo que dijo el salmista. Considero una muestra de amor que una persona honrada me regañe o me golpee. Para mí, sus reprensiones son como fino perfume. Dios mío, yo siempre te pido que castigues a los malvados.
¿Cuántos pueden llegar a decir, como dijo el salmista, considero una muestra de amor que alguien me regañe? Su reprensión son como fino perfume. ¿Quién puede, hermano? ¿No dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría? Recuerden, Dios utiliza la corrección entre nosotros para darnos crecimiento. Pero es muy importante saber aplicar la corrección. ¿Cómo debe ser la corrección? Número 1, la corrección no es para castigar ni para regañar. Amén. No es para castigar ni para regañar. Eso no sirve. El propósito de la corrección es guiar a la persona por un camino diferente. El propósito es ayudarla para que mejore su vida, para que pueda disfrutar todo lo bueno que Dios tiene para su vida. En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo, hermanos, nos da varias características de cómo debemos aplicar la corrección. Número 1, siendo espirituales. ¿Cómo debemos ser? Espirituales. Si quieres ayudar a alguien, principalmente debe ser espiritual, es decir, guiado por el Espíritu Santo. Considerándote a ti mismo. Esa palabra quiere decir evaluándote cómo estás. ¿Cómo estás tú? Primero, pues necesitas estar tú bien delante de Dios. Así es como funciona la corrección. Si no estás tú bien delante de Dios, ¿con qué calidad moral, espiritual puedes corregir a tu hermano? No va a recibir la corrección. Una buena corrección es el fruto de una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios. La idea es que provoquemos que la otra persona disfrute lo que tú y yo estamos disfrutando. Por eso debemos considerarnos a nosotros mismos. Tú y yo podemos estar en la misma condición en la que se encuentra él. Podemos llegar a caer en el mismo pecado, inclusive. La segunda palabra que aparece ahí es restaurar. Restaurar. Y restaurar tiene que ver con rescatar, con animar, consolar, con fortalecer. Se trata de recuperar a tu hermano, no de que se pierda, no de desecharlo. Se trata de que la corrección lo ayude a cambiar su vida y lo lleve a otro nivel. No que se pierda, no juzgarlo para que se retiren, no, sino ganarlo para el Señor. Por eso el texto dice, con mansedumbre. Eso quiere decir que si vamos a corregir a nuestro hermano, debemos hacerlo con mansedumbre. Ser mansos, es decir, humildes, con sencillez. Debemos tener mucho temor al corregir a nuestro hermano, mucho temor. Ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Corregirlos con mucha amabilidad y sobre todo con educación. Amén. Después dice con comprensión. Y eso tiene que ver con, si yo fuera el que está fallando, ¿cómo me gustaría a mí que me corrigieran? ¿Cómo me gustaría a mí que me hablaran? Miren, eso ayuda mucho para controlarse,
para medir antes de hablar. La Escritura dice que tú y yo debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. En Proverbios 16, verso 6, la Escritura dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí en este texto encontramos otra forma en la que tú y yo debemos aplicar la corrección, y es con misericordia. Si vas a corregir a alguien, debes de hacerlo también con misericordia. Quizás sea posible que la persona que falló merezca castigo, merezca cárcel, inclusive merezca sufrir. Pero no nos corresponde a nosotros venir y añadirle más sufrimiento a su vida. Debemos ser misericordiosos. Es tratar a las personas como se merecen, no como se merecen, sino como Dios quiere que la tratemos. ¿Cómo Dios lo haría con nosotros? ¿Cómo Él lo hizo? Él todos los días derrama su misericordia. Y dice la Escritura: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Él es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a Él. Cada acto que el Señor permite en nuestras vidas lo hace con el fin para que corrijamos. El trato y la prueba del Señor es para que tú y yo corrijamos. Es un acto de misericordia de parte de Dios. Por esto, tú y yo debemos considerar que la persona cuando falla, pues ya tiene problemas con qué lidiar por sí sola. Ya está lidiando con el dolor, con la vergüenza que lleva consigo su pecado. Pero en ese momento, lo menos que necesita es que tú y yo lleguemos y la aplastemos. El poco ánimo que tenga se lo derrumbemos, no, hermanos. No debemos añadir más carga. Debemos tratarla con amor y con misericordia. Luego dice: con misericordia y verdad. Y verdad, pues más básicamente habla de la palabra de Dios. Si quieres corregir a una persona, debes de hacerlo conforme a la palabra de Dios, en la manera que Dios lo haría. Usando la palabra de Dios, poniendo por encima la palabra de Dios. La palabra es la única que puede llegar hasta su corazón y cambiarla, redarguirla. Por eso cada que apliquemos la corrección debemos de dar por medio un versículo bíblico. Porque la palabra de Dios puede llegar hasta donde tú y yo no vamos a llegar. La palabra de Dios es la que los va a redarguir. Por eso tú y yo necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Porque muchos tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo aplicamos con sabiduría. Se requiere sabiduría para aplicar la corrección. Necesitamos analizar con la palabra el error que está pasando la persona. ¿Cuál fue el principio que quebrantó? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a su falla, a su pecado? ¿Qué consejo da Dios por medio de su palabra para aconsejar? Por esto implica que tú y yo debemos conocer la palabra de Dios. Por eso el texto dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero también dice: y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto es fundamental también. Debemos tener temor de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. En Filipenses 2, verso 2, se los leo en la traducción lenguaje actual, dice: les pido que vivan en armonía
y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien sino para sí mismo. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Cuando tú y yo, hermanos, le damos lugar al temor de Dios, al corregir, nosotros debemos entender que la persona a quien le falló en primer lugar fue a Dios. Y posiblemente falló porque no tuvo temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda a alejarnos del mal. Nos ayuda a llevar una vida ordenada, una vida íntegra. Es necesario que cuando apliquemos la corrección, meditemos en cómo podemos ayudar al hermano a que considere más el temor de Dios en su vida, a que considere agradar a Dios, a respetar los principios de Dios. Recalco una vez más, Dios utiliza la corrección ¿para qué? Para darnos crecimiento. Si tú y yo aplicamos la corrección de esta manera, va a traer fruto. Podremos ver una transformación en la vida de nuestro hermano. Hay que valorar cuando alguien viene a decirnos algo. Es importante porque viene de parte de Dios y eso puede cambiar nuestra vida. Es Dios actuando en nuestra vida por medio de hermanos que vienen a nosotros y nos corrigen. En Gálatas 6, verso 1, el texto que leí hace un momento, se los leo en la traducción lenguaje actual, dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, ¿qué dice allí? En esta traducción, debes corregirlo con buenas palabras. Si tú ves a un hermano que está mal, ¿qué debes de hacer? Corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Aquí debemos preguntarnos, ¿cómo estás tú en esto de la corrección? ¿Has tomado el camino de la indiferencia, el camino del amor oculto o el camino de la corrección? ¿Hace cuánto, medita en esto, hace cuánto que no te acercas a alguien y lo corriges en la manera que Dios quiere que lo hagas? Es necesario, hermano, que evaluemos cómo estamos en la corrección. ¿Tienes acaso casos pendientes con algún hermano? ¿Conoces de alguien que anda mal y no lo has corregido? Mire, es necesario pedirle valor a Dios e ir con las personas y corregirlos. Debemos valorar las oportunidades que Dios nos ha dado para corregir a otras personas. Y si esta persona a la cual tú has corregido no recibe tu corrección, si hay de por medio orgullo, si hay de por medio, pues que no le interesa tu corrección, tú ya habrás cumplido. ¿Cuántos sabían que en ocasiones Dios nos va a decir a esta persona, ya no le digas más? Va a llegar el punto, hermanos, donde Dios nos va a decir. Y créanmelo, a mí el Señor me ha dicho fielmente que a algunos ya no les diga más. ¿Por qué? Porque ya me encargué de aplicar la corrección en su vida, de darle el consejo
conforme a la palabra de Dios. Y si no la recibe de esta forma, bueno, ya entra la intervención de Dios. Y eso debemos entenderlo. Si tu hermano a quien corriges no te escucha, no des más. Ya va a entrar la corrección de Dios. Pero Dios se va a acercar con nosotros y nos va a decir, mira, a esta persona ya no le digas nada. Y eso es verdad, hermanos, yo créanmelo. Hay personas que ya no les digo nada. Es necesario en estos casos pues dejarlo todo en manos de Dios en oración y pedir que el Señor obre y ser testimonio nada más. Si te escuchare, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, ya entra la corrección de parte de Dios. Debemos entender esto muy bien, ¿sí? Pero la Escritura nos llama a corregirnos los unos a los otros. No es malo cuando se hace conforme a estos principios. Si una persona quiere corregir y desconoce estos principios, el tal no debe corregir a nadie. Amén. Corran la voz. Que el mensaje llegue a toda la congregación. Debemos valorar cada una de las oportunidades que Dios nos da para corregir a otras personas. Usted se puede imaginar en 10 años a alguien diciendo, yo recuerdo que la hermana me corrigió y hoy en el 2030 y tantos, yo obedecí a ese consejo, obedecí a esa corrección y gracias al Señor estoy aquí. Porque la hermana me corrigió, me dio un consejo en relación a mi matrimonio y yo lo apliqué. Y pasaron 10 años y aún sigo con mi esposa y disfrutando a mis hijos. Qué bueno que recibí la corrección. Quizás alguien podría decir, no, yo recibí las palabras de ánimo, esa corrección que me dio mi hermano, mi hermana, y eso me quitó las ganas de suicidarme. Alguien podría decir, yo estoy muy agradecido con el hermano porque él me corrigió, porque me estaba alejando de los caminos de Dios, me estaba apartando del camino de la fe. Y el hermano tuvo el valor de decirme, gracias a eso, hoy disfruto de mi comunión y mi familia y todos asistimos a la iglesia. Realmente muchas veces no tenemos ni idea del impacto que puede llegar a tener en la vida de una persona cuando llegamos y nos tomamos el tiempo para corregirlo. Jesús, ¿recuerdan? Corrigió a Pablo cuando iba camino a Damasco. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento cuando recibió la corrección Pablo, pues nosotros vemos en las Escrituras un gran hombre de Dios, con grande influencia, un hombre que atendió la corrección de parte del Señor. Después vemos a un Pablo que confrontó a Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro actuaba de manera hipócrita? Y le llamó la atención, lo corrigió. Y después vemos a un Pedro que acepta la corrección y que habla bien del apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando el profeta Natán se acercó a David y lo corrigió de su pecado? ¿Recuerdan? Eso lo hizo enderezar a David, se volvió de su pecado. Y por eso él dijo este salmo, hermanos, el 145. Para mí la corrección son como perfume. Me hizo retomar el camino porque él iba desviado. Pero después de esto vemos un parteaguas en su vida, un David que fue de grande bendición para su familia y para su reino. Usted y yo debemos pensar en alguien que una vez nos ha hablado, nos ha corregido y eso cambió nuestra vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Este hermano me corrigió, me dolió, pero gracias a eso yo sigo fiel y firme en el camino del Señor.
Tú y yo debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para corregir con el deseo de ganar a nuestro hermano para Dios. Termino con esta frase. Cuando usted corrige a alguien, le está diciendo, yo amo a Dios y te amo a ti también. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Señor, tú quieres que yo vaya y corrija a mis hermanos. Tú quieres, Señor, que entre nosotros nos corrijamos, pero conforme a tu palabra. Señor, en tu palabra nos mandas, si alguno se ha extraviado de la verdad, si alguno se ha apartado del camino de la fe, y si alguno le hace volver, sepa pues que el que tal haga, que el que haga volver al pecador de su error, de su mal camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, úsanos para aplicar la corrección en la manera que tú quieres que lo hagamos. Una corrección que tiene el fin de rescatar, de restaurar y de fortalecer la vida de nuestro hermano. Señor, tú quieres que apliquemos la corrección entre nosotros. Pero si en nuestro corazón, Señor, lo hacemos con malas intenciones, redargúyenos, porque eso no ayuda en nada, empeora la situación. Señor, tú has hablado en nuestras vidas y yo te ruego, Señor, que este mensaje llegue a todos, Señor, a todos. Porque muchas veces la corrección que estamos aplicando no es buena, no es sana. Y por eso no tiene frutos. En ocasiones, Señor, hemos corregido de buena manera. Y si la persona ha actuado con orgullo y no quiere obedecer, aún así te pedimos que tengas misericordia, Señor, de sus vidas. Porque sabemos que vas a tratar, Señor, con ellos. Ten misericordia, Señor, de sus vidas. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra amistad como iglesia, a que no se rompa, Señor, a que podamos ser más espirituales y menos carnales, a que podamos poner por encima estos principios bíblicos, Señor. Tú quieres fortalecer la iglesia, tú quieres que la iglesia madure, pero muchas veces nos hemos rehusado a madurar. Perdónanos, Señor. ¿Cuánta sabiduría, Señor, nos hace falta en la manera de corregir? Dios mío, derrama sabiduría sobre nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor. Señor, en tu palabra vemos tu amor, tu misericordia que nos tienes día con día. Señor, tú no desechas para siempre. Y este amor, Señor, este pensamiento, este sentir debe de estar en nosotros, porque somos muy fáciles para desechar. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Yo te ruego por cada vida de los hermanos que se congregan en este lugar, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que los fortalezcas. Yo te ruego, Señor, que tu palabra llegue hasta sus corazones. Yo te ruego, Señor, que podamos cambiar para mejorar. Fortalece, Señor, nuestras relaciones. Fortalece, Dios mío, nuestra comunión. Fortalece, Dios mío, cada vida, cada corazón. Ayúdanos, Señor, queremos madurar, queremos seguir
Queremos continuar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Padre, por hablarnos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice cada corazón. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.